Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es hacer un repaso de subsucesiones. Vamos a hacer más que un repaso, un ejercicio de subsucesiones, como pidió el profesor. Entonces, pues continuemos. Es un problema, pero antes de empezar el problema, voy a recordar porque lo vamos a usar mucho, o sea, de ese va el problema. Recordemos que es una subsucesión. Una manera de definir subsucesiones, de todas las maneras equivalentes que hay, o sea, todas son equivalentes. Una te lleva a la una y la otra te lleva a la primera. Es la siguiente. O sea, decimos que BI es una subsucesión de una sucesión a n, sí y solo sí, cuando pasa qué cosa. Cuando puede exhibirse una sucesión CI de naturales, o sea, esto que me diga de naturales es que todo CI, todo lo que va a parar la sucesión es natural, no nomás es un número real, sino que es un natural. Toda CI es un natural. Estrictamente creciente, además, estrictamente creciente. Entonces, no, CI no nomás es una sucesión de naturales, o sea, C1, C2, C3, siendo estos naturales, ¿no? Sino que aparte está ocurriendo que siempre estamos creciendo. Bla, bla, bla. Siempre estamos creciendo. Estrictamente, no olviden como aquí no hay un igual. Siempre vamos creciendo. Tal que, ¿qué ocurre? Tenemos que poder exhibir. Si se puede exhibir una sucesión CI, cuyo todos términos son, su imagen es de puros naturales, o sea, todo CI es natural. Es una sucesión, es una función, sucesión, estrictamente creciente. Y ocurre que AN compuesta con CI es igual a BI, es decir, CI seguida de AN, creo que sí se leía. ¿Qué es esto? Pues no es más que decir, voy a agarrarme el término de la sucesión A con subíndice N igual a CI. O sea, es componer, ¿no? Simplemente la composición de funciones de toda la vida. Recuerden que una sucesión no es más que una función también. Una función especial cuyos dominios son naturales. Entonces, si ocurre esto, si BI la podemos ver como la composición de AN con CI, pues entonces es cuando podemos decir que BI es una subsucesión de AN. Y en ese sentido es una subsucesión porque todos los términos de BI, pues de la imagen de BI, o sea, todos los términos BI, pues todos ellos son parte de la imagen de la sucesión AN. Porque todo BI no es más que un término AN agarrado con un índice, enumerado de una manera diferente, si quieren verlo así. Entonces, vamos a ver qué querría decir esto, o sea, esto gráficamente. Vamos a poner un ejemplo gráfico, nomás para que entiendan la definición con un ejemplo gráfico. ¿Qué estaría pasando si BI es una subsucesión? Pues lo siguiente. Imagínense que a todos los números naturales, 1, 2, 3, a todos. Es un poco gracioso. Bueno, N. Entonces yo aquí agarro mi índice, como tengo que probar que existe mi índice I. Aquí van a estar mis índices I. Entonces yo pruebo que logro exhibir una sucesión C. La sucesión C me lleva el índice I cualquiera a, déjenme llamarle los índices N. Porque a los índices de la sucesión A les llamé N. No sé si se habrán fijado. Desde acá les llamé N. No les puse I, sino N.
Entonces, y resulta ser, pues, que esta n, por supuesto, pues va a ser CI, o sea, es la imagen de CI. Y pues esta n, sí, o sea, cada índice I, perdón, aquí le puse n, cada índice I lo estoy mandando con C, con la función C, lo estoy mandando algo. Y que todo ese algo es natural aparte, es lo que acabamos de decir. CI es una sucesión de naturales. Entonces, a cada una de estas cosas le estoy mandando otro natural. Y aparte creciente, ¿no? La sucesión tiene que ser creciente. Esto es un ejemplo, por supuesto. Esta cosa también va a parar a algo. O que es natural. No sé. Déjame ponerle n. Y después aplicamos aquí con la sucesión A para ir a caer a otro número R, que como la sucesión A es una sucesión de reales, pues en particular no puedo decir que sean naturales. Solo son reales, ¿no? No sé qué sean. Entonces aquí nomás voy a dejar la recta. Aquí sí no voy a dibujar las subunidades. Va para cada una de estas cosas, va a parar a un real. Pero bueno, ese real es igual a n, por supuesto. Es lo que la sucesión A me lleva al índice n. R es igual a n. Entonces aquí va a parar a un real, este va a parar a otro real. Aquí pues no necesariamente tiene que ser creciente, ¿no? La cosa. Entonces, en general lo que yo hice fue, vean qué fue lo que yo hice. Yo me agarré un índice I, lo evalué en C, lo cual me dio un índice N igual a CI, y luego a ese índice N lo evalué en A, lo cual me da un real a N, que es la imagen de N, pero donde N no fue, en este caso, más que la imagen de CI. N, el índice con el cual yo evalué a la sucesión A y fui a parar a R, supongamos, este N, pues no fue más que CI. O sea, lo que la sucesión C, con la sucesión C yo fui a parar con I. Con I caigo ahí aquí en N, CI. Y luego aquí le aplico la sucesión A y esto me lleva a un real. Entonces R es A de N, donde N fue CI. Entonces muchas veces esta composición, pues así se le escribe, ¿no? Justamente. Es una notación. A subíndice N, donde N, el índice, pues no fue más que la imagen de I con C. ¿Ok? O muchas veces se le deja nada más así. A subíndice CI. Y bueno, pues esto es gráficamente lo que está pasando, ¿no? Y resulta ser que esta sucesión final que logramos, o sea, logramos llevar desde I a R, o sea, estamos logrando llevar desde I hasta R, pues resulta ser que esa sucesión final es igual a BI. Entonces, cuando está pasando esto, cuando esta sucesión se puede ver como la composición de esta con esta, la sucesión C con A, pues decimos que BI es una subsucesión de A. Y quiero que noten en particular cómo BI, pues toda la imagen de BI, todo lo que vaya a parar BI como imagen, y me la está uniendo acá, ¿no? R también es BI, aparte de ser AN. Todo es imagen de la sucesión A, porque tengo que pasar por ella para llegar ahí. Este no era más que AN, para un N es igual a CI, entonces cualquier imagen de BI, cualquier cosa a la que vaya a parar con la sucesión BI, pues va a ser una cosa a la que también voy a parar con la sucesión A. Entonces, bueno, continuemos. Aquí se puede aprovechar gráficamente para resaltar. Entonces, ya habiendo repasado la sucesión, la definición de subsucesión, tanto con escritura como con dibujo, vamos a continuar con el problema. Es un problema muy simple, muy simple, y pues vamos a hacerlo.
Vamos a continuar. Miren, va a ser la siguiente problema. CAN igual a, es una sucesión, cada natural lo estoy llevando a algo, tal que me va a llevar a menos 1/2 a la n más 1 y n es par y me va a llevar a 1 si n es impar. Entonces, a cada número natural yo puedo evaluar con este algoritmo, con esta regla de correspondencia y me está llevando algo. Entonces, esto en efecto es una función que a cada natural me lo está llevando algo. ¿Están de acuerdo? Y pues esta es mi sucesión. Vamos a ver qué nos pide. Dice lo siguiente, inciso A. Prueben sea CI igual a 2 a la I. Esto es una sucesión también, y es mi índice, aquí le estoy llamando a mi índice I, acá a mi índice lo estoy llamando N, no es más que cuestión de nombres, aquí el natural lo voy a llamar I, aquí a cualquier natural lo estoy llamando N, solo es un nombre. Bueno, pues vamos a probar que, un momento por favor. Que para esta sucesión se cumple, pregunta dos cosas. ¿Es una sucesión de naturales? Y pues sí lo es, ¿no? 2 para cualquier I, 2 a la I, que no es más que 2 por 2 por 2, tal que aparezcan I factores de 2. Pues como cada uno de estos es natural, a lo que voy a llegar es un natural. Es un número, bueno, si lo voy a dejar, 2 a la I tiene que ser natural. Entonces, esa parte de que, porque como estoy multiplicando cada vez por naturales, y cuando yo multiplico un natural por otro natural, me quedo naturales, y esto no es más que hacerlo varias veces, entonces siempre me voy a estar quedando en los naturales. Esa parte no la voy a escribir, pero pues lo estoy explicando con vos. Es importante explicarlo, por supuesto, o argumentar. ¿Por qué? O sea, no nomás afirmar. Yo nomás puedo decir, sí, es natural, y ya. No hay que argumentar de alguna manera, ¿no? Y aquí se me da la grata oportunidad de afirmar o argumentar con la voz, tener que escribir para ahorrarme tiempo, ¿no? Entonces sí, la respuesta es sí. Todo lo que voy a parar es un natural. Vamos a ver cómo es esa sucesión. Aquí voy a poner I, a ver, el 1 va a parar, aquí tengo que ir a, esto es CI, y CI es igual a 2 a la I. Entonces con 1 voy a parar 2 a la 1, que es 2. Con 2 voy a parar a 2 a la 2, que es 4. Con 3 voy a parar a 2 a la 3, que es 8. Con 4 voy a parar a 2 a la 4, que es 2 por 2, 4 por 8, 16. Y bueno, así sería, ¿no? Natural, natural, natural. Todo lo que estoy yendo a parar es natural. La imagen es natural. La imagen de esta función, que en particular es una sucesión, es natural. O sea, todo término de la imagen es natural. La imagen es un subconjunto de naturales. Y hace la siguiente pregunta también. No vayan a olvidar quién fue la sucesión. Pregunta, ¿es estrictamente creciente? Aquí el E punto significa estricta. Y pues la respuesta es que sí, ¿no? Recordarán qué significa que una función sea estrictamente creciente. ¿Recuerdan qué significa? A ver, vamos a poner la definición de estricta. Lo que nos pide, lo que vamos a hacer es probar por definición que en efecto es estrictamente creciente, pero pues hay que recordar que si está estrictamente creciente una función, en este caso la sucesión es que para todo I y para todo J, en este caso índices van a ser con
en el dominio. ¿Quién es mi dominio? Los naturales. Y vamos a suponer particularmente menor que J, en pérdida de generalidad, está ocurriendo que a lo que va a parar y en la función, que en la notación de funciones le poníamos así, ¿no? En la notación de sucesiones, a esto lo ponemos nada más como A sub índice I. Representa lo mismo, solo es cuestión de notación. Esto es la imagen de con el índice I en la función sucesiona. Ahí. Que a lo que voy a parar con I es estrictamente menor que a lo que voy a parar con J. Habría que probar esto. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a tomar dos índices fijos pero arbitrarios tales que cumplan eso. Y J naturales, tal que I es menor que J, fijos pero arbitrarios. Hay que agarrarlos. Es la parte de las hipótesis. Yo las agarro. Porque puedo, ¿no? Puedo agarrar eso. Supongo que estoy agarrándolos. Eso es muy extraño, disculpen. No debería haberlo dicho. Porque puedo. No, pues los agarro, ¿no? Digo, agarro, denme cualesquiera que sean. Que cumpla tal que I es menor que J. Entonces, a través de álgebra hay que probar que en efecto I es menor que AJ. O sea, hay que llegar a la conclusión con pasos. Hay que hacer pasos para que sea prueba. Entonces, lo que voy a hacer es que escribir ahí, y esto no sería más que 2 a la I, mientras que AJ, recuerden que esta es nuestra sucesión en este caso. Nuestra sucesión es la sucesión BI. Ay, discúlpenme, chicos. Aquí fue un tremendo error. Vamos a recordar quién era nuestra sucesión. Era la BI, ¿verdad? A ver, discúlpenme un momento. Es la sucesión CI. Entonces aquí nomás le cambio la notación. CI. Sí, la sucesión, estamos en el inciso B, que nos está preguntando si la CI es estrictamente creciente. Entonces, agarro lo que va a parar I con C y lo que va a parar J con C. Entonces, tengo que probar eso, ¿no? Entonces, CI no es más que 2 a la I y CJ no es más que 2 a la J. Pero me puedo dar cuenta que si en efecto I es menor que J, esto lo puedo ver como 2 a la I más J menos I. Aquí no estoy más que sumando y restando I en el exponente, entonces me estoy quedando con el mismo número, o sea, esto es J al final, pero usando las propiedades de la exponenciación lo puedo ver como 2 a la I por 2 a la J menos I, separando, o sea, la suma de exponentes lo puedo ver como multiplicación aquí. O sea, lo que estoy diciendo es 2 a la A más B es igual a 2 a la A por 2 a la B, lo que hice. Este es A en este caso y este sería B. Y pues es claro que J menos I es un número positivo, porque J es más grande que I, y esto sería aparte un número mayor que 1. Entonces, cuando yo multiplico por un número mayor que 1 a otro, pues me queda más grande que el otro. O sea, si este es un número mayor que 1, lo multiplico por 2, sí me quedaría más grande que 2 a la I. Y eso era lo que quería probar, porque este no es más que CI. Entonces, acabamos de probar con eso que CI rápidamente. O sea, lo que acabamos de probar es que 2i fue más chiquito que CI, que 2 a la J. Y esto es CI, y esto no es más que CJ. Y esto es lo que queríamos probar. Pues ya está la prueba. Rápida, pero ahí está. Esencial, las partes esenciales ya están. Muy bien, continuemos. Vamos a continuar. Ahora sigue el inciso B. En el inciso B nos dice que agarremos la composición de AN, la sucesión que puse hasta el inicio, al principio, en el encabezado, con la sucesión CI. O sea, nos pide agarrar AN compuesta con CI, pero ya vimos que otra manera de anotar esto, no sé qué notación hayan usado con el profe, pero esta es otra. El concepto es el mismo, solo está cambiando la notación. Estoy componiendo y me dice que a esta cosa la llame, esta cosa va a ser una sucesión, por supuesto, porque a cada índice I lo estoy llevando a un número.
real aparte. Es una sucesión de reales, como estamos trabajando en reales siempre aquí, en este contexto. Entonces, a esta función que resulta de componer, me está diciendo que la llame BI. Habiendo dicho eso, me dice, bueno, define eso, ya lo definimos, ahí está escrito. Dice que simplifiques a BI. Simplifica a BI. A esto a lo que se refiere es que notemos, chicos, que recuerden que la sucesión a n no es más que menos un medio a la n más 1 si n es par y 1 si n es impar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, pues justamente no es, recuerden, agarro a mi i, la llevo al índice n, que igual a ci, o sea, lo que me lleva ahí la sucesión c con i. Esto es un natural, y luego aquí evalúo otra vez en la sucesión a y pues me lleva a un real. Entonces podemos darnos cuenta inmediatamente que para todo i natural, ci n igual a ci es par. Porque recuerden que ci no es más que 2 a la i. Y 2 a la i, cualquiera que sea, y natural desde el 1 hasta infinito, pues es un par. Es par. Entonces, como es par, n, el índice en el que estamos evaluando después para... Como es n, el índice al que llegamos, la imagen de c con i es par, y luego ahí estamos evaluando en a, pues podemos utilizar esta regla de correspondencia, esta parte de la regla de correspondencia. Solo esta parte. Entonces nos daríamos cuenta, usando solo esa parte, que BI, que es A con n igual a CI, pues no sería más que menos un medio a la n, pero n, ¿quién es? CI, menos un medio a la CI, más 1. Esa sería nuestra sucesión BI. Esta quedaría simplificada. En vez de expresarla así, como la composición, ya nomás podemos venir a hacer esto de acá. O sea, en vez de que nuestro algoritmo para saber a qué me lleva cada i sea, a ver, agarra tu i, evalúa en C, a ver a qué vas a parar. A ese nuevo número natural que fuiste a parar, evalúalo con A y ve a qué vas a parar. Pues eso lo que fuiste a parar va a ser tu BI. O sea, va a ser tu, pues sí, va a ser tu imagen con B. No, aquí en vez de hacer ese algoritmo de haz esto y luego el otro, primero evalúa en ese. Aquí es nada más a menos un medio, evalúalo en CI, o sea, la imagen de I con C, elévalo, a menos un medio elévalo al exponente CI, donde CI es la imagen de I con la sucesión C, y luego al resultado de eso súmale 1. Es un algoritmo diferente, pero al final de cuentas es igual, ¿no? O sea, me va a llevar al mismo resultado. También es otra forma de ver ABI, otra regla de correspondencia equivalente. Muy bien, inciso C. Pregunta, calcula directa e indirectamente, de acuerdo a lo que acabo de decir. O sea, indirecta y directamente es lo que acabo de decir. Una es usando la composición, yendo primero evaluando en C y luego evaluando en A. Y otra es directamente usando esto de acá, los primeros 3 términos de BI.
Y recuerden la nueva sucesión que construimos al componer A con CI. La sucesión AN compuesta con CI es igual a BI. Así fue al resultado, a la función que resulta, a la sucesión que resulta, le llamamos CI. Perdón, BI. Disculpe. Entonces nos pide evaluar los primeros tres términos. Vamos a hacer primero la parte indirecta. Indirecta. El algoritmo indirecto, pues, es hacer la composición. Entonces, recordemos que es, agarramos un índice I, evaluamos con la sucesión C, a ver a qué paramos, y al resultado es a lo que se convierte ahora en nuestro índice N, el resultado CI, es a lo que ahora se va a convertir, se convierte en nuestro índice N, a través del cual evaluamos con la sucesión A. Esta es la parte indirecta. Indirecta. Y pues vamos a crear un número real, ¿no? Que es igual, pues, a lo que la sucesión A manda el índice N, pero donde el índice N no fue más que el resultado de a lo que C llevó I, o sea, es igual a CI. BI es igual a NCI. Y a esto fue lo que definimos como la sucesión BI. Entonces hay que hacerlo para los primeros tres términos, es decir, para I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3. Entonces, vamos a ver. Agarro 1. Yo recuerdo que CI, quiero que recuerden que CI, aquí CI es igual a 2 a la I. Así fue como estaba definida esa sucesión. Y aquí recordemos, aquí lo voy a poner. Entonces 2, ay Dios, aquí lo pongo mejor. CI es igual a 2 a la I. Y AN es igual a, bueno, eran dos reglas de correspondencia, ¿no? Aquí era, AN era igual a menos 1/2 a la N más 1, si N par, y si N impar, era 1, la constante 1. Entonces vamos a hacerlo. A ver, al 1, lo primero que tengo que hacer es evaluarlo en la sucesión C. Lo evalúo y pues la sucesión C es, dice, al índice I, úsalo como exponente de 2, 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1, chicos? Es 2. Entonces, este se convierte ahora en mi índice N, como dice aquí, este se va a convertir en mi índice N, y ahora tengo que evaluar a A en este índice. Porque eso es componer una cosa y luego sigue otra. Por eso a la composición se le llama C seguida de A. Es otra manera de entender la composición. Sigue, es lo que sigue después. Entonces ahora 2 hay que evaluarlo en la sucesión A. Entonces 2 es un número par. Entonces aquí sería menos 1/2 a la 2 más 1. O sea, este 2 es mi nuevo índice N. Entonces aquí a lo que voy a parar es a menos 1/2, en este caso a la N, que es 2, más 1. Pero menos 1/2 a la N, a la 2, perdón, es 1/4 y le sumo 1 y me daría 5/4. Entonces, según esta forma de hacer las cosas, esto sería igual a B1. O sea, al índice, fíjese qué fue lo que hicimos al final. Al 1 lo asociamos con el 5/4. Y finalmente estamos dando este salto. Una vez que hemos hecho todo hasta llegar al final, al resultado final, es a lo que se le conoce como la regla de correspondencia de BI, y pues este es el resultado de BI, en este caso de B1, con I igual a 1. Entonces vamos a seguir. 2. Para saber a qué va a parar con C, hay que elevar 2 a la I, en este caso es 2, 2 a la 2 es 4. Entonces mi índice N, en este caso, 4 se vuelve mi índice N. Entonces ahora tengo que evaluar en A. Tengo que seguir con la sucesión A. Entonces, hay que evaluar a la sucesión A en 4. Entonces, 4 me doy cuenta que es par, y sería entonces menos 1/2 a la 4 más 1. Y esto no es más que 1/2 a la 4, es 1/2, 1/4, 1/8, un 16avo, si no operé mal.
Entonces, más 1, un 16avo más 1 son 17 16avos. Y esto sería B2. O sea, ya unir 2, o sea, el 2 ya quedó asociado después de esta concatenación de operaciones. El 2 está quedando unido con el 17 16avos. Y esto es B2. Y finalmente, voy a anotarlo aquí, chicos, para que no se nos olvide. B1 fue igual a 5 cuartos. B2 fue igual a 17 16avos. Y vamos con el 3. Agarro I igual a 3. Lo evalúo en mi sucesión C. Veo quién es CI. C3 es 2 a la 3. Eso es 8. Y ahora el 8 lo convierto en mi índice N y evalúo en A. Entonces esto sería, como 8 es par, puedo usar esta regla de correspondencia. Eso sería, mi N en este caso es 8. Entonces tengo que evaluar a 8 en A. Entonces es menos 1 medio a la 8, más 1. Se puede probar que esto no es más que el menos 1 a la 8 entre 2 a la 8, menos 1 a la 8 es 1, y 2 a la 8, pues es 256, más 1, o sea, entonces quedaría esto, menos 1 medio a la 8 es 1 sobre 256. Entonces, más 1 me daría 257, 257 entre 256. Y ese sería mi B3, ¿no? Al índice 3 lo estoy haciendo ya con este número. Ya finalmente. Es lo que está pasando. Eso es lo que me hace la composición por definición. Voy a anotarlo aquí. 257 sobre 256. Ahora me pide, bueno, esto fue lo que pasó, indirectamente. Ahora hay que hacerlo directamente. Directamente es usando a lo que llegamos, descubrimos que era igual de I. BI y era igual a esto. Entonces, vamos a ver, B1 sería, vamos a ver a lo que fue igual, menos 1 medio a la C1, o sea, CI, elevado a la CI, más 1. Pero CI no es más que 2 a la 1, o sea, CI es 2 a la I. Entonces C1 es 2 a la 1, que es 2. Entonces quedaría menos 1 medio a la 2 más 1. Y esto es 1 cuarto más 1 es 5 cuartos. ¿Es lo mismo a lo que habíamos llegado haciendo el algoritmo de paso por paso de concatenación? Sí. Es lo que está acá. B2. B2 sería, pues hay que aquí poner menos 1 medio a la C2. Aquí es, pero vean la regla de correspondencia es menos 1 medio a la CI más 1. Un momento, chicos. Y bueno, C2 sería 2 a la 2, recordando que CI es igual a 2 a la I. Entonces 2 a la 2 es 4, entonces queda menos 1 medio a la 4 más 1. Menos 1 medio a la 4 es un 16avo, más 1, pues me daría 17 16avos. Que justamente es a lo que habíamos llegado, que era B2. También por la manera indirecta. Y finalmente me queda B3 igual a, sería, aquí usando esta regla de correspondencia, menos 1 medio a la C3 más 1. C3 sería 2 a la 3, que sería 8, entonces me queda menos 1 medio a la 8 más 1. Pero menos 1 medio a la 8 ya les había comentado anteriormente que es 1 sobre 256. Más 1 me quedaría finalmente 257 sobre 256. Que justamente es lo que habíamos encontrado con el método indirecto que era B3. Estoy haciendo lo mismo en el fondo, nada más que lo hago de esta manera para, pues para aquellos que todavía no se habían dado cuenta. O sea, no es de sorprenderse, pero quería solo corroborarlo. Tal vez hay gente que sí lo ve un poco diferente
Y eso significa que hay que repasar y conceptualizar mejor. Entonces, pues bueno, se acabó el inciso C. Inciso D. Pregunta si BI es una subsucesión de AI. Y la respuesta es claro que lo es. Porque, ¿qué significaba que BI fuera una subsucesión? ¿Qué tenía que pasar para que fuera subsucesión? Que existía una sucesión CI tal que era estrictamente creciente y de naturales, creciente, naturales, o sea, toda su imagen es un número natural, cualquier miembro de su imagen es un número natural, tal que ¿qué? Que perdón, aquí es su sucesión de AN, aquí le voy a cambiar el índice a N. Es cuestión de nombres, pero hay veces que los nombres nos ayudan, tanto nos pueden hacer un poquito más difícil la comprensión como más fácil. Entonces estoy intentando agarrar los nombres de tal manera que les sea un poquito más accesible, creo yo. AN, compuesta con BI, tiene que ser, con CI, perdón, tiene que ser igual a BI. Pregunta, chicos, ¿existió esta CI que cumple esto? Claro que sí. O sea, por propia construcción existió nuestra CI. Nosotros exhibimos una CI igual a 2 a la I, que probamos que era estrictamente creciente y de naturales, y justamente a BI la definimos como AN compuesta con CI. Pues claro que todo esto está pasando. ¿Quién es la CI? Esta, 2 a la I. Claro que está pasando en este caso que BI es una suposición de AN por construcción, porque así justamente definimos a quién iba a ser BI finalmente. Era la composición. Claro que existió una sucesión estrictamente creciente y de naturales, porque lo probamos, que pasaba eso con CI, que su composición con AN me está dando en este caso a BI. Claro que está pasando. ¿Quién fue esa CI? 2 a la I. Pregunta, ¿a qué converge? Inciso E. ¿A qué converge CI? ¿A qué converge BI, perdón? ¿Existe el límite conforme n tiende a infinito de BI? Es la pregunta. ¿Qué dirían ustedes? Pues recordando que a BI la podemos ver como menos un medio a la CI más 1, nos damos cuenta que cuando, aquí sería el índice I, ¿no? Conforme I tiende a infinito de BI, nos podemos dar cuenta que conforme I tiende a infinito, CI, voy a anotar aquí quién es CI, CI es 2 a la I. Ay, ¿cómo no hice eso antes? Hubiera sido, creo que más claro. Conforme I tiende a infinito, 2 a la I tiende a infinito, menos un medio a la I infinito va a tender a 0, y eso finalmente me daría 0 más 1 como límite. Entonces, claro que existe, y aparte está resultando que el límite conforme I tiende a infinito es igual de BI es igual a 1. Recuerden, esta es la regla de correspondencia de BI. Calcular así las cosas de manera directa igual les hubiera hecho un poquito más de sentido. Que eran como, parecieran cosas diferentes. Parecían cosas diferentes de manera indirecta que directa. La indirecta era componiendo, haciendo la composición como tal, yendo paso por paso la concatenación, y la directa era evaluando aquí. Nomás que aquí se me olvidó y no le cambié el CI en esa parte. No le puse que CI es 2 a la I. Lo dejé implícito. Una disculpa. Pero bueno. Pues está pasando esto claramente. Lo podemos intuitivamente ver.
Y nos pregunta si esto es de extrañarse. Y la respuesta es claro que no es de extrañarse, chicos. Es raro, ¿te extraña esto? ¿Debería extrañar esto? La respuesta es que no, porque AN, que era igual a menos 1/2 a la n más 1 si n es par y 1 si n impar, era impar, esta sucesión claramente converge al 1. No lo voy a probar, pero usen su intuición. Para n impar simplemente es la constante 1, mientras que para n par es más 1, es menos 1/2 a la n más 1. Entonces, conforme n se va haciendo cada vez más grande, menos 1/2 a la n se va haciendo un número cada vez más chiquito, y le sumo 1. Entonces, esta cosa de aquí, cuando n es muy grande, está pasando que menos 1/2 a la n más 1 es aproximadamente 1, porque esta cosa va a ser muy chiquita. Y en general, no, o sea, en general, siempre a n va a ser aproximadamente 1, porque hay veces que es exactamente 1 cuando n es impar, si n es muy grande. Entonces, se va acercando mucho a 1. Entonces, no es de extrañarse que el límite de AN conforme n tiende a infinito es 1. Entonces, ¿por qué no deberías extrañarnos que la sucesión BI, que es menos 1/2 a la 2i, elevado a la 2i más 1, finalmente, al menos 1 elevado a la 2i, al resultado de eso le sumamos 1, ¿por qué no debería extrañarnos que esta cosa converja a 1? ¿Por qué no debería extrañarnos esto? Porque esta es una subsucesión de esta sucesión. Y hay un teorema que ustedes vieron en clase que dice que si una sucesión converge, AN convergió a 1, ¿qué debería pasar? Toda subsucesión convergía y además converge al mismo límite. Y en efecto, AN es una sucesión que converge y estamos encontrando en particular que su sucesión BI sí está convergiendo y aparte sí está convergiendo al mismo límite. Entonces no debería extrañarnos que BI converja y aparte converja a 1. Con haber sabido que AN convergía y convergía a 1, ya debemos haber dicho automáticamente, sí, BI va a converger. Claro que va a converger y va a converger a 1, sin tener que haber hecho así como la evaluación, ¿no? Intuitiva o más que intuitiva en el aire que hice. Si tiene infinito, 2 a la i tiene infinito, menos 1/2 a la infinito va a tender a 0, y pues ese es 0, y esto más 1, pues finalmente me dirá que BI vaya tendiendo a 1, ¿no? Fue el comentario que hice en el aire para poder corroborar que BI tendía a 1. Bueno, habiendo dicho eso, inciso F, y último, pregunta si dice, si ahora agarramos una C y tilde, un momento, chicos, discúlpenme. No. Inciso F, la sucesión BI igual a la constante 1 para toda I. O sea, mi sucesión es la constante 1. Al 1 la asocio al 1, al 2 la asocio al 1, al 3 la asocio al 1, etcétera, ¿no? Es una subsucesión, BI es subsucesión de AI, es la pregunta. De AN, perdón. A la sucesión A, el índice le pusimos N, disculpen, es un error sistemático que he tenido, olvidarme de decirle a N, o al revés. ¿Qué creen? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué tendría que pasar para que BI fuera una subsucesión de AN? ¿Recuerdan? Lo que acabamos de ver es, tiene que existir una sucesión CI, 1, 2, 3,
bla, 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 y que va a caer a puros naturales. 1, 2, 3. Que cae a puros naturales, estrictamente creciente. Que después si tiene que existir esa sucesión, CI de puros naturales, que va a caer a puros naturales y estrictamente creciente, tal que cuando compongo a N con CI, aquí yo sigo con A, pues estoy obteniendo que BI es igual a esa composición. Tiene que existir esa sucesión creciente y de números naturales. Les hago la pregunta, ¿existe o no existe? Aquí primeramente me doy cuenta que la sucesión a n es tal que para todos los números impares, al 1, al 3, al 5, etcétera, me los está llevando siempre al 1. Recuerden la regla de correspondencia. Ay, disculpen, aquí voy a borrar. Siempre me lo está llevando al 1, a todos los números impares. Entonces sí podría aquí agarrar una lista creciente, si se fijan, 1, 3, 5, 7. Podría agarrar una lista creciente de números naturales, tales que sus términos asociados de la sucesión siempre es 1, como lo que está pasando aquí. Entonces, ¿quién sería la subsucesión? ¿Cómo pruebo que veis eso, subsucesión? Pues exhibiendo esta CI, ¿no? Pues, ¿quién sería? Como yo quisiera que con el 1 fuera a parar al 1, con el 2 fuera a parar al 3. O sea, quiero numerar esta lista o sea, yo quisiera agarrar al 1, al 3, una lista creciente, ¿no? 5, 7. Entonces, al 1 lo asociaría al 1. Al 2 lo asociaría al 3. Para que ya aquí después vaya a parar siempre al 1. Ahí iría a parar al 1. Es lo que quiero, ¿no? Siempre ir a parar finalmente al 1, porque mi sucesión BI es la constante 1. Al 3 tendría que ir a parar al 5. ¿Cómo le hago para lograr esto? ¿Con qué? Bueno, más que cómo hacerle, porque aquí ya quedó establecido, ¿cuál sería la regla de correspondencia? Pues no es difícil darse cuenta que la regla de correspondencia es la regla de correspondencia de los impares, que es nada más proponer CI igual a 2 a la I menos 1. Observen que esto siempre sería un impar, porque 2 a la I es par, para cualquier natural 2i es par, estamos multiplicando por 2, y si el resto un 1 me quedaría con un número impar. Y aparte siempre es natural, porque para el 1 en particular, esto es 2 por 1, que es 2, menos 1 es 1. Entonces todo esto va a ser siempre más grande que 1. Son naturales, impares, consecutivos, porque vean, para el 1 va a cargar al 1. Para el 2 es 2 por 2 es 4, menos 1 es 3, como quería. Para el 3, 2 por 3 es 6, menos 1 es 5, como quería. Y ya nomás habría que probar que en efecto esta sucesión es estrictamente creciente. Pero eso no es difícil. ¿Por qué no es difícil? A ver, ¿quién fue nuestra propuesta? Proponemos a esto. CI, esta sucesión. Entonces hay que probar que es estrictamente creciente. Agarramos una I menor que J, y hay que probar que CI es menor que CJ para probar que es estrictamente creciente. Pero pues eso es muy claro, porque agarro una I menor que J, naturales, por supuesto. Entonces, si I es menor que J, una cosa que está pasando, estos son los pasos intermedios, estos serían los pasos intermedios, aquí los voy a poner rápidamente, pasaría que 2i es menor que 2j, multiplicando por 2. Y a lo vez puedo restar por menos 1 sin afectar la desigualdad y quedaría que 2i menos 1 es menor que 2j menos 1. Pero esto no es más que ci. 2i menos 1 es ci y esto no es más que 2 por j menos 1 es cj. Entonces queda CI es menor que CJ. Y eso es lo que quería probar. La conclusión a la que quería llegar. Partí de mis hipótesis, hice pasitos para llegar a mi conclusión. Estos son los pasos. Esta es la prueba. Y bueno, ya está probada. Entonces pregunta, ¿qué es lo que llevamos? Exhibimos una CI.
La exhibimos, es esta de acá. Probamos que es estrictamente creciente. La parte de que todas su imagen son naturales, para cualquier i, ci es un natural, pues es claro. 2 por i es un natural, le resto menos 1, siguen los naturales, o al menos en los enteros, pero ya probamos que el mínimo es 1, entonces sí va a ser natural. Entonces también ya llevamos esta parte y esta parte ya la corroboramos. ¿Qué faltaría probar? Que la composición de CI con AN es igual a BI. Es la última afirmación que hay que corroborar para haber probado finalmente que BI es una subsucesión. Agarramos AN compuesta con CI, pero me doy cuenta que esto es, recordamos que esto no es más que AN con N igual a CI, pero recuerdo que AN no es más que una sucesión que a los números pares los manda a la menos 1/2 de la n más 1, y a los números impares los manda a la constante 1. Dándome cuenta que ese i siempre es un número impar, como acabamos de decir antes, una conclusión intermedia, entonces esto siempre sería evaluar a en el índice n con ci, pero siendo n, como ya que ci es n, siendo n un número impar, entonces esto siempre sería 1. Pero por definición, esto es el valor de BI, para quien sea que haya sido I. BI era la sucesión constante 1. Entonces sí resultó que BI era igual a esto. Ya probamos todo. Ya hicimos todas las... Exhibimos esto, probamos que era estrictamente creciente, probamos que su imagen era de naturales, y probamos que BI en efecto resultaba ser AN compuesta con CI. Entonces, ¿cuál es la conclusión haber probado todo esto, esta sentencia de aquí? Pues esto es la definición de que BI es su sucesión de AN. Y pues ya queda terminado el inciso y el problema, chicos. Espero les haya servido para repasar lo que es una subsucesión. Buenas tardes, chicos. Voy a continuar con la última parte de la clase. En la clase del día de hoy, lo último que vamos a ver es ejercicios de sucesiones de Cauchy. Rápidamente, repasando, una sucesión de Cauchy, AN, es una sucesión de Cauchy, dos puntos, o sea, entendiendo que vamos a decir que algo es una sucesión de Cauchy cuando pase lo siguiente. Si para cualquier epsilon positivo existe n de epsilon natural, para el cual para cualquier m y n naturales que cumplan, donde se cumple que tanto m como n es mayor que esa n de epsilon, está pasando que la distancia del término enésimo de la sucesión al término enésimo es menor que epsilon. La definición de una sucesión de Cauchy, así como la definición de límite, lo que intenta capturar es el concepto de que los términos, la definición de límite intenta capturar el concepto de que los términos de la sucesión se van pareciendo a partir de cierto punto, tanto como queramos a un cierto número. A partir de este punto ya todos los términos se parecen un chorro a él. ¿Qué tan chorro? Epsilon, cerca. El concepto de sucesión de Cauchy lo que intenta capturar es la idea de que si bien no sabemos, no nos va a interesar, de hecho no es una pregunta que aparezca en la sucesión de Cauchy, si bien no sabemos si la sucesión es tal que tiene límite o no, es decir, hay un número al cual a partir de cierto punto nos podemos acercar tanto como queramos. A ver, más bien, que hay un número al cual podemos estar tan cerca como queramos con los términos de la sucesión a partir de cierta n en adelante, ahí no nos importa,
lo que importa en la asociación de Cauchy es saber si los términos de la asociación en sí se van pareciendo tanto como queramos entre sí a partir de cierto punto. No que se parezcan a un número exterior, que sería el límite, en el caso de la definición del límite. No, sino los términos de la misma asociación van siendo muy similares entre sí a partir de cierto punto. O sea, lo que la definición de asociación de Cauchy nos dice es que podemos estar tan cerca, podemos hacer que los términos de la asociación estén tan cerca, la parte de tan cerca es para cualquier epsilon positivo, a partir de cierto natural. Es decir, no importa qué naturales agarremos posteriores, nm, sus términos de la asociación, an, am, van a estar epsilon cerca. La distancia de uno a otro va a ser menor a epsilon. Y eso pasa para cualesquiera dos términos posteriores a n de epsilon. Entonces, en el fondo lo que está pasando es que si agarramos a un término cualquiera, de un índice cualquiera posterior a n de epsilon, déjeme agarrar a n en particular. Vamos a pensar que, a ver, me agarro un término cualquiera posterior a n de epsilon, me agarro a n en particular. Vamos a agarrarnos a n. Y luego pienso, un momento, qué complicado es dibujar desde este ángulo. Y luego pienso, agarro el término, no es AN. Y luego agarro la vecindad de radio epsilon centrada en n, entonces epsilon, y también hacia abajo. Lo que va a resultar es que todo término posterior, todo término de la asociación con un índice posterior a n de epsilon, cualquiera que agarremos, todos ellos van a estar dentro de esta vecindad. Todos los que siguen. Fíjense cómo esto es una consecuencia de esta definición. Como para cualesquiera mn mayores que n de epsilon, la distancia entre ellos es menor que epsilon, en particular, si dejo fija n y muevo m siendo cualquier otro índice posterior a n de epsilon, puedo hacer que todos ellos caigan a una distancia menor de epsilon que a n. Entonces, ¿qué está pasando? Que a partir de n de epsilon, todos los términos de la sucesión posteriores a n de epsilon estaban en esta vecindad de aquí, en esta vecindad que he dibujado, aquí con corchetes. Y como epsilon es tan pequeño como queramos, podemos hacerlo tan pequeño como queramos. Eso quiere decir que en todo momento podemos hacer que los términos de la asociación sean tan parecidos entre sí como queramos a partir de cierto punto. Si epsilon hubiera sido 0.1, todos los términos de la asociación no variarían entre sí más de 0.2. 0.1 para arriba y 0.2 para abajo. Todos serían sumamente parecidos. Si hubiera sido 1 millonésimo, pues 2 millonésimos sería la diferencia que hay entre cualquiera de ellos dos a lo más. Bueno, sí, no es falso lo que dije, pero es un poco redundante. Entonces, eso es lo que dice, o sea, lo que intenta transmitir la definición de límite, de convergencia, es que podemos lograr a partir de, que para cualquier epsilon, podemos lograr que los términos de la asociación se parezcan tanto entre sí como queramos a partir de cierto punto. Si quiero que se parezcan epsilon, va a existir una n de epsilon a partir de cualquiera, todos dos términos de ahí van a estar en esta vecindad. Y epsilon fue tan pequeño como yo quise, entonces pude haberlo hecho micro. A partir de este punto, la distancia de dos términos cualesquiera es menor que epsilon, lo que es lo mismo está en esta vecindad. Se están aplastando, los podemos aplastar tanto como queramos, se pueden parecer tanto como queramos. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a proseguir, habiendo recordado la definición de límite, vamos a proseguir con un problema de sucesiones de Cauchy. El que voy a agarrar es el siguiente. Sea la sucesión, problema 1, a ver, lo voy a poner problema 1, sea la sucesión AN tal que AN es igual a menos 1/2 a la N más 1,
si n es par, y es igual a 1 si n es impar. Entonces, fíjense cómo esto es una regla de correspondencia por partes, ¿no? Y de hecho es la sucesión que utilizamos en el ejercicio anterior, en el ejercicio de sus sucesiones. Lo que queremos probar es que esta sucesión pruebe que esta sucesión es, o sea, la sucesión a n es de Cauchy. Muy bien. ¿Cómo se prueba eso? Se preguntarán ustedes. Uy, es un poquito escabroso el asunto. En general, si ustedes pueden notar, la definición de que una sucesión sea de Cauchy se parece mucho a la del límite, y por lo tanto, recuerdan la descripción que les hice general de cómo suelen verse las pruebas por definición de convergencia. Las pruebas por definición de Cauchy suelen verse también de una manera muy similar a esas. O sea, lo que hay que hacer, más o menos, yo les recomendaré hacer casi siempre, es escribir este término, an menos am, y luego ir acotando sucesivamente con expresiones que dependen de m y de n, menor o igual a una expresión 1 que depende tanto de n como de m, y a su vez ir acotando a esta expresión cada vez más, ¿no? Por una expresión 2 que depende de n y m, así sucesivamente, hasta que finalmente llegamos a que es menor que epsilon. O sea, la idea es ir simplificando esta expresión a la que solemos llamar E0, y ahora va a ser de n y de m, o sea, porque depende de quién es el índice n y quién es el índice m, para calcularlo ya de manera concreta. Y pues hay que ir acotando por encima, la descripción general sería esa, hay que ir acotando por encima, hasta que finalmente lo vamos a hacer menor que epsilon. Donde estas cosas, las expresiones por las que vamos acotando, en general se van haciendo más simples. Y en general, casi siempre lo que se busca, aquí en particular, es que una de estas expresiones, al final ya solo dependa de una de las variables. O de n o de m. Eso es en general lo que se suele hacer, como experiencia los digo, o sea, lo que yo he visto, ¿no? No quiere decir que así sean todas las pruebas, ni mucho menos, pero pues así suelen verse. Entonces voy a hacer algo similar, voy a empezar escribiendo esta distancia. O sea, voy a utilizar la descripción que les di, el pseudoalgoritmo que les di de cómo son las pruebas en general, por definición de convergencia. Voy a como modificarlo un poquito para ahora probar por definición Cauchy. Voy a usarla para ver recomendaciones, pero sin entrar en detalles, chicos, no voy a entrar en detalles. Ya tienen esa clase aparte, dura mucho, como 1 hora, entonces les recomiendo ir a verla si no recuerdan. Entonces continuemos. Este es un caso problemático porque la regla de correspondencia, pues, no es solo una, es una regla partida, no es lo que se llama una función por partes. Entonces escribimos el término, ¿no? AM menos AM. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que M siempre es más grande que N. Sin pérdida de generalidad podemos suponer eso. Entonces, suposición, hay que suponer. Entonces vamos a ir trabajando esto. La cuestión es que a qué es igual esto va a depender de si M es par, N es par, N es impar o N es impar. O sea, en total tenemos 4 casos. Entonces, vamos a ver. Caso N par y M par. Caso, este lo voy a llamar caso 1. Ambas son pares. Caso 2, N par, M impar. Caso 3, N par, N impar. M par.
Y caso 4, las dos impares. N impar, M par. M impar, ambas impares. Entonces, para el caso N par, M par, pues hay que aplicar esta regla de correspondencia y nos quedaría que esta cosa no es más que igual a, sustituyendo aquí N igual a M, nos quedaría menos 1/2 a la M más 1, ese es el término AM, menos AN, pero N sustituida aquí con el índice N, que ya está por sí esta sucesión es su índice es N, ¿no? Déjenme, para cambiar el índice, para no confundir la variable, déjenme aquí ponerle otro nombre. Lo vamos a llamar AI. Impar, impar. Solo es un cambio de nombre. Entonces, aquí sustituimos con I igual a M para obtener el índice AM, y luego sustituimos con I igual a N para obtener el índice, perdón, para obtener el término AN. ¿Por qué? Porque ambos son pares, por su posición. Entonces escribo, ¿no? Y quedaría menos 1/2 a la N más 1. Entonces, a ver, voy a escribir aquí abajo, chicos. Pues nos quedaría, simplificando, a ver, caso 1. Caso 1, ambos pares. Nos va a quedar despejando de ahí. Va a ser igual a... Este 1 se va a ir con este menos 1 que va a salir y aquí hay que invertir el signo. Entonces quedaría menos 1/2 a la M menos 1/2 a la N. Eso es lo que quedaría. A ver, en el caso 2 es AM menos AN. No sé si pueden notar y aquí que, bueno, déjenme ver si continúo con este caso. Eso es algo, creo que es algo importante. Me gustaría que notaran que esto de aquí, menos 1/2 a la M es igual a 1/2 a la M porque M es par. Entonces el menos, pues, cuando lo eleve a algo par, va a quedarse como positivo. Mientras que lo mismo pasa para menos 1/2 a la N. Es lo mismo que 1/2 a la N porque N es par. Entonces, haciendo esas sustituciones, podemos darnos cuenta que aquí quedaría 1/2 a la M menos 1/2 a la N. Y aquí inmediatamente, si estoy suponiendo que M es más grande que N, podría percatarme de que el término más grande de entre estos dos, ya que M es más grande que N, es este de aquí. Ese es el más grande porque estoy elevando un número menor que 1 a un exponente. Entonces, entre más lo eleve, más chiquito se va haciendo. Por eso aquí el 1/2 a la M es más chico que 1/2 a la N. Entonces, podríamos acotar ese término por lo siguiente. Me puedo dar cuenta que ese término es menor que 1/2 a la N. Espero, no voy a justificar más cómo se hace esto, pero espero puedan lograrlo. Lo voy a decir en voz alta nada más, porque no tengo mucho espacio y quiero acabar esto pronto. Mucho tiempo, por lo que queda de esta clase. Lo que podemos hacer es invertir estas dos de lugar, o sea, esta con signo más y esta con signo menos, como multiplicar por menos 1, pero no importa que multipliquemos por menos 1 porque su número y su inverso tienen el mismo valor absoluto. Y luego darnos cuenta que como este es más grande que este, pues entonces aquí podemos quitar el valor absoluto una vez que invertimos. O sea, lo que estoy diciendo es darnos cuenta que esto es igual a 1/2 a la N menos 1/2 a la M. Pero ya que N es más chiquito que M, puedo quitar el valor absoluto porque esto ya es un número positivo. Y finalmente aquí me puedo dar cuenta que como a 1/2 a la N le estoy restando un número
pues lo que me queda aquí sería más chiquito que 1 medio a la n. Estoy a 1 medio a la n, que es un número positivo, le estoy restando otro número, y lo que me queda es positivo, por supuesto, porque este es más grande que este, pero va a ser más chiquito que si solo me quedo con 1 medio a la n. Entonces, me puedo dar cuenta de eso. Digamos, caso 2. Entonces, déjenme aquí poner que esta cosa, en el caso 1, pudimos lograr hacer que esto fuera más chiquito que... Fíjense cómo logramos encontrar una expresión fuera menor o igual, déjenme ponerlo. El igual es porque pues no afecta, fue menor y en particular, pero entonces fue menor o igual. Entonces fíjense cómo logramos poner que esta expresión era menor que una expresión que solo depende de n. O sea, esto podría verse como expresión 1 de n. O expresión 1 de n de m, donde la m no está apareciendo nada más. Entonces déjenme ponerle aquí que esto sería menor o igual que 1 medio a la n. Ahora, caso 2. En el caso 2, n es par y m es impar. Entonces, para m par usábamos la regla de correspondencia de... Para n par, perdón. Para n impar se utiliza la regla de correspondencia te lleva la constante 1. Entonces, AM es 1. Cuando yo le resto a n, que n es un par, tengo que usar la otra parte de la regla de correspondencia, que es menos 1 medio a la i más 1. Entonces, aquí es igual a i es igual a n. Entonces me quedaría menos 1 medio a la i más 1. Perdón, a la n, porque i fue igual a n, en este caso. Es el término a n. Este sería. Entonces aquí inmediatamente me puedo dar cuenta que este se iría con este, después de abrir el menos, multiplicar por ese menos 1, y me quedaría valor absoluto de menos 1 medio. Me quedaría valor absoluto de menos 1 medio a la n. Pero pues esto es, por supuesto, igual simplemente a 1 medio a la n. Porque n es par. Y bueno, no hubiera importado porque estoy sacando valor absoluto. Entonces me doy cuenta que es igual a 1 medio a la n. Entonces, en particular, si fue igual, pues también fue menor o igual. Entonces aquí puedo acortar por 1 medio a la n. También. Esta expresión fue menor o igual que 1 medio a la n. Caso 3. Que observen que otra vez eso se puede ver como una expresión 1 de n. O una expresión 1 de nm. Donde nada más la m pues no está apareciendo, ¿no? O sea, no hay que hacer nada con la m. Pero pues podemos considerarlo como una función de las dos, sin problema. Caso 3 va a ser muy similar al anterior. Nos quedaría distancia de AM a la n, lo escribimos. En el caso 3, m es par, entonces tenemos que usar la regla de correspondencia de menos 1 medio a la i más 1. Pero en este caso i es m, entonces me quedaría menos 1 medio a la i más 1. Este sería mi término AM, y le resto el término AN, donde n es impar. Al ser impar, cuando evalúe mi regla de correspondencia de la sucesión AI, ya habíamos dicho cuál era, para n impar me lleva a 1. Entonces aquí esto se va con esto y me quedaría, otra vez cometí este error, disculpen, a la m. Se me iría este y me quedaría menos 1 medio a la m, valor absoluto, ¿no? De eso. Y por supuesto, pues esto lo puedo separar como menos 1 por 1 medio, y entonces me quedaría menos 1 a la m por 1 medio a la m, y valor absoluto de todo eso. Entonces, finalmente esto me quedaría valor absoluto de menos 1 a la m por valor absoluto de 1 medio a la m. Pero pues este es 1. El valor absoluto de menos 1 a la m va a ser 1. No importa qué quedaba dentro. O sea, menos 1 a la m puede dar 1 o menos 1, pero su valor absoluto de ambos números es 1. Entonces, finalmente esto es 1 a la m. 1 medio a la m. Entonces, ya aquí acoté por
1 medio a la n. Y de hecho fue igual, estrictamente fue igual. Entonces en particular fue menor o igual. A ver, en particular, disculpen, fue igual. Entonces no es falso que fue menor o igual, porque una de las dos cosas ocurrió. Bueno, vamos con el caso 4, el último. Esto también les enseña cómo se tendría que hacer más o menos el proceso de encontrar el límite, no que es de Cauchy, sino que probar que algo es un límite, él es un límite de esta sucesión, por casos. Se tendría que hacer algo muy similar a esto, que eso no lo vimos, un ejemplo de probar que una sucesión converge a otro número donde la regla de correspondencia estaba partida, eso no lo vimos, pero sería algo similar. Caso 4 es, ambos son impares, entonces queda AM menos AN sería, como ambos son impares, M es impar, me lleva AM es 1. Y como N es impar, AN es 1 también. Entonces esto es igual a 0. Entonces esta cosa resulta ser menor o igual que 0, porque en particular fue igual a 0. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué seguiría? Yo ya escribí esta expresión. Lo que seguiría, chicos, es intentar, pues, exhibir, como dice la definición, para cualquier épsilon, una n de épsilon, encontrarla. Entonces, lo que yo propondría hacer aquí es, pues, agarramos una épsilon positiva, fija pero arbitraria, y lo que vamos a hacer es darnos cuenta que, bueno, les estaba contando, que lo que vamos a hacer es intentar les estaba contando que lo que vamos a hacer ahora es intentar acotar esta expresión solo por una expresión, o sea, esto sería como una expresión 1 de nm, esto sería una expresión 1 de nm, pero como son diferentes, pues sería como por casos, ¿no? Entonces sería la expresión 1, déjame llamarla a esta expresión a esta la expresión b, esta es la expresión c de nm, esta sería la expresión D1, la expresión 1, sí, pero la de n, una por caso. O sea, me gustaría que solo hubiera una expresión que me estuviera acotando a la distancia de AM a n, que solo fuera una, solo una, porque pues sería más simple no tener que irme caso por caso. O sea, que en general, en cualquier caso, esto estuviera acotado por una expresión. Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso, encontrar esa expresión. La idea es esa, lo que quiero es eso, y pues la voy a buscar. Lo voy a buscar y lo encontré. De hecho, se puede encontrar muy simplemente. Recuerden que sin pérdida de generalidad supusimos, o sea, aquí es para cualquier m y n, pero sin pérdida de generalidad podemos llamar a m al más grande y a n al más chico. Entonces, cambiar los nombres para que m siempre sea el más grande. Entonces, por eso no estamos realizando una suposición que cambia grandes rasgos la prueba. Entonces, no está siendo incorrecta la prueba o incompleta. Entonces, lo que voy a hacer es, quiero que se percaten, borrando aquí, que la expresión, esta expresión, 1 medio a la m, 1 medio a la n, es menor o igual que 1 medio a la n, porque es igual. De nuevo aquí, en el caso 2, la expresión 1 medio a la n es igual a 1 medio a la n. En particular, es menor o igual. Y me gustaría que también notaran que aquí, 1 medio a la m resulta ser menor, ya habíamos dicho, que 1 medio a la n, porque m es más grande que n. Entonces, esta expresión es más grande. 1 medio a la n es más grande que 1 medio a la m. Y en particular, bueno, y en general, entonces, esta expresión es menor o igual. Y lo mismo, el 0 es un número, pues es 0, y este número, 1 medio a la n, es positivo, entonces ese número va a ser
más grande, de hecho estrictamente, que el 0, pero pues si pasa eso en particular, pues en general podemos decir que el 0 es menor o igual que 1 medio a la n. Entonces fíjense cómo todas estas expresiones quedan por caso, las estoy pudiendo acotar por una misma expresión. Entonces en general estoy logrando acotar a la distancia de m a n por diversas expresiones. Aquí la expresión 1, la expresión 2, perdón, 1a, la expresión 1b, la expresión 1c, la expresión 1d, todas de n y m, de acuerdo a cuál sea el caso, pero estoy logrando finalmente acotar a todas estas, a todas, las estoy acotando por la misma, que es la expresión 1 medio a la n. Entonces, por transitividad, yo estoy dándome cuenta que este término, no importa en qué caso estaba, siempre va a ser menor que 1 medio a la n. Espero quede claro. Entonces, conclusión de aquí es que la distancia de AM a AN siempre es menor o igual que 1 medio a la n, donde n es el índice más chiquito de los dos. Y así estamos logrando acotar siempre para cualquier caso, no importa cuál es, siempre esta expresión es verdadera. No importa quién es m y n. Ahora no importa si son pares o impares, esto de aquí es verdadero siempre. Entonces ya logré lo que quería. Entonces, pues no va a ser necesario borrar. Lo que voy a hacer es transmitir esto de acá. Lo escribo aquí, 1 medio a la n. Finalmente, ya que tengo una expresión que solo depende de, la puedo entender esta como expresión 2 de n, solo hay una de las variables aparece, de n y m solo aparece n, que es el índice más chico. Entonces, esta expresión, así la llamamos, es su nombre, le estamos poniendo ese nombre. Pues me puedo dar cuenta que ahí lo único que tengo que ir haciendo es como lo hacemos en la definición de convergencia, ir acotando cada vez más hasta poder lograr ser menor que epsilon. Y lo que voy a hacer aquí es solo darme cuenta de una cosa que ya hemos utilizado en alguna prueba en el pasado, y es que usamos, a ver, aquí es una notación, usamos que 2 a la n siempre es más grande que n, cuando n es natural y n es mayor o igual que 1, es decir, sin incluir al 0. Y de hecho, incluyendo el 0 también pasaría. Entonces, 2 a la n siempre es más grande que n, siempre. Podría pasar que fuera particularmente cierto a partir de cierta n, pero no está pasando aquí esto, ¿no? Entonces ya. Entonces, si sacamos, y aparte ambos son positivos, ¿no? Si sacamos inversos, lo que obtendríamos es que la desigualdad se invierte. Entonces, estamos obteniendo que 1 sobre 2 a la n es menor que 1 sobre n. Pero 1 sobre 2 a la n es lo mismo que 1 medio a la n. Entonces, vean cómo estoy pudiendo acotar este término por un término todavía más simple, una expresión más simple que depende de n, que simplemente es 1 sobre n. Y pues lo voy a hacer. Voy a acotarlo así. Entonces, aquí utilizo que esta expresión es menor que 1 sobre n. 1 sobre n. Ahí está. Y pues finalmente, si no mal recuerdan, lo que yo estoy buscando es acotar por epsilon. Aquí voy a poner menor o igual porque en particular fue menor, entonces en general es menor o igual. Esta sería mi expresión 3 de n, que solo vean cómo ya solo depende de una de los índices, lo cual es bueno porque nos quita complejidad. No siempre va a pasar, pero es bueno. Y lo que ahora había que hacer, lo que nos gustaría es ya poder acotar por epsilon. Es decir, que esto es menor que epsilon. Esto queremos. Quisiéramos poner esto. Queremos. Pero no se va a poder siempre. Para que eso pase, tendremos que cumplir una condición. ¿Recuerdan las condiciones que ponemos? Condición 1, condición 2. Aquí sería una condición 3. La condición 1 aquí, pues como no hubo condición, esto siempre era válido, pues sería simplemente n es mayor que menos 1, por ejemplo, para que todo natural lo cumpla. Aquí la condición 2 sería n es también mayor a menos 1, por ejemplo, porque aquí no fue necesario poner ninguna condición para que esta expresión fuera menor o igual que esta.
esta es la expresión, esta sería nuestra expresión 0 de n. Estamos logrando esta concatenación, ¿no? Aquí hay una condición 1, condición 2, pero aquí se ve que es descubrir una condición. Hay que ver cuándo ocurre que 1 sobre n es menor que epsilon, a partir de que es cierta n. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. A ver. Una condición de que si n es más, lo que estamos buscando es un teorema condicional, un teorema de la forma n más grande que cierto número, que puede depender de epsilon, ocurre ya que 1 sobre n es menor que epsilon. Entonces hay que ver eso. Entonces sería condición 3 o teorema condicional 3. Pues resulta ser que aquí se puede despejar rápidamente, se pasaría n para acá, 1 sobre epsilon acá, y eso se puede regresar. Y lo que tendríamos que pedir es que n fuera más grande que 1 sobre epsilon. El número que resulta ser 1 sobre epsilon. Esto es un número, ¿no? Déjenme llamarle n1 de epsilon. Porque depende de epsilon. Bueno, estamos en la condición 3, aquí hay que ponerle 3. Solo para... Recuerden que aquí el término fue menos 1 y menos... O sea, ni siquiera tenemos que meter estas condiciones porque siempre pasan, pero si tuviéramos que imaginarnos, es condición 2 es n es mayor que menos 1, condición 1 es n es mayor que menos 1, y aquí ya lograríamos que... ¿Qué lograríamos aquí? Que la distancia de AM a AN, el término 0, sea más chico o igual, si pasa esto, el término 0 es más chico o igual que el término 1, es decir, 1 medio al lado. Siempre. Y pues esto siempre es válido y es lo que justamente estamos poniendo, solo que siguiendo el formato que les había enseñado esto. Este sería nuestro N1 de epsilon, ¿no? Este sería nuestro N2 de epsilon porque esta condición siempre fue válida también, solo poniéndolas por si... Esto es complicarse un poco, pero si quieren ver aparecer a los teoremas condicionales, pues tendríamos que poner unos teoremas condicionales, unas n's, en las que siempre pasa, porque esto siempre era válido para cualquier. Entonces aquí lo que estamos, si pasa esto, si n es mayor que menos 1, siempre está pasando que 1 medio a la n es más chiquito o igual que 1 sobre n. Esto ya lo probamos. Entonces, bueno. Y aquí nuestro teorema 3 es que si esto pasa, no lo voy a hacer los pasos, pero son muy obvios. Multiplico por epsilon, ya que es un número positivo, no cambia la desigualdad, y lo divido entre n. O sea, paso esto multiplicando y esto dividiendo, como dicen informalmente. Entonces va a pasar que n, si esto pasa que 1 sobre n es menor que epsilon. Entonces aquí tendríamos nuestra n3, esta sería nuestra n3. Y pues como hacíamos en el otro, se puede probar, no lo voy a hacer porque ya ustedes ya saben cómo se hace eso, es definimos nuestra n de epsilon, la que estamos buscando, epsilon fue fija pero arbitraria, mayor que 0, un número fijo pero arbitrario mayor que 0, y definiríamos nuestro n de epsilon como el más grande de todos estos. Pues aquí fue menos 1, y luego sería 1 sobre epsilon, y solo por seguridad poníamos un 1, haciendo un análogo, no siempre es igual, chicos, pero haciendo un análogo que, pues para que vean que hay una cierta, un análogo con la definición y el pseudoalgoritmo para probar por definición convergencia, hacíamos algo así, y tiene que ver, y en este caso, aunque no es exactamente lo mismo, no resulta falso, entonces lo voy a usar. Entonces agarramos el máximo, ponemos el 1 solo para asegurarnos que esto fuera un número natural siempre, que estos no fueran menores, no me fuera a dar un número negativo, si estos de aquí fueran negativos. Y luego agarramos la función piso y sumábamos 2. Si hacemos esto, lo que estamos logrando hacer es que n de epsilon sea más grande que cualquiera de las n que teníamos ahí. O sea, va a ser más grande que menos 1, que menos 1, que 1 sobre epsilon y que 1. Va a ser más grande que todas ellas porque estamos agarrando el máximo, agarrando piso, o sea, truncando, y luego sumando 2. Entonces no importa que nos hayamos quitado la parte fraccionaria aquí. Cuando sumamos 2, superamos cualquiera de los que haya sido. Estrictamente. Y ya que está pasando que es mayor que todas estas, pues entonces, si yo me agarro una n mayor que n de epsilon, se va a cumplir que n es más grande que menos 1. Por transitividad, n es más grande que esta.
n es más grande que menos 1 también, condición 2, y n es más grande que 1 sobre epsilon, por transitividad. Y ya que está pasando esto, pues puedo usar mi teorema condicional 1, teorema condicional 2, teorema condicional 3. De aquí concluiría que la expresión 0 de nm es más chiquita o igual que la expresión 2, le llamamos a esta, de n. O sea, concluiría que esto está pasando. De aquí concluiría que la expresión, lo voy a escribir mejor, 1 medio a la n es menor o igual que 1 sobre n. Aquí concluiría que la distancia de AM a n es menor o igual que 1 medio a la n. Y aquí concluiría que 1 medio a la n es menor que o igual que 1 sobre n, y de aquí concluiría que 1 sobre n es menor que epsilon. Entonces, usando transitividad, esto es menor o igual que esto, pero esto es menor o igual que esto, pero esto es menor que esto. Entonces, finalmente lo que estoy concluyendo de aquí es que la distancia del término m de la sucesión al término n es menor que epsilon. Y justo eso era lo que buscaba. Si hago n más grande que esta n de epsilon de aquí, n y m, porque recuerden que m siempre es más grande que n, si agarro m y n más grande que esta n de epsilon de aquí, está pasando esto de acá, que era lo que buscaba. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues hágase a n de epsilon de esta manera. Defínase n de epsilon de esa manera. Y ya. Entonces, para cualquier epsilon, logramos exhibir una n de epsilon, que es esta de aquí, la mostramos, la exhibimos, la construimos, no importa qué epsilon fue, positiva, perdón, para lo que ocurrió que si n y m eran más grandes que n de epsilon, en particular aquí nomás tomamos n mayor que n de epsilon, pero recuerden que m ya era también más grande que n, entonces no está pasando nada. Con que, si esto está pasando, si n y m son más grandes que n de epsilon, en particular, n es más grande que n de epsilon y todo esto es válido. ¿De acuerdo? Todo esto sería válido. Tal que ambos, bueno, estos son natural, todos son naturales, ¿no? N de epsilon, n, m, naturales. Tal que ocurre que la distancia del término m a la e a n es menor que epsilon. Esto también ya lo corroboramos. Aquí está. Concluimos esto. No nomás lo afirmamos, sino que dimos una serie de pasos lógicos para concluir. Entonces exhibimos, tomamos una n y m mayor que n de epsilon, en particular dijimos m mayor que n, fue lo que hicimos hasta un principio. Luego pudimos hacer todo esto y concluir esto. Entonces la prueba es lo que acabamos de escribir. Acabamos de probar esto de aquí. No nomás afirmarlo, probarlo. Y pues ya quedaría probado. Bueno, chicos, así se hace. Vamos con un ejemplo 2 y último. Para terminar la clase del día de hoy, el ejemplo 2 va a ser la siguiente sucesión. AN es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, fíjense, desde i igual a 1 hasta n, de 1 medio a la i. Espero alcancen a entender. A ver, ¿quién sería A1? A1 dice B y suma desde i igual a 1 hasta n aquí es 1, 1 medio a la i, 1 medio de i, con estos índices. Ve corriendo el índice desde i igual a 1 hasta 1 y ve sumando los términos correspondientes, 1 medio a la i. Pero pues aquí solo es un término, es 1 medio a la 1, que es 1 medio. A ver, ¿quién sería el término 2? Seguimos la regla de correspondencia que nos están dando. Aquí nos están dando un algoritmo, un procedimiento para sacar quién es el término enésimo. A ver, sería sumar todos los términos 1 medio a la i, corriendo el índice i desde 1 hasta 2. Entonces, si voy sumando los términos 1 medio a la i con índice i desde 1 hasta 2, el primero es 1, y luego lo sumo con hasta 2, ¿no? Pues, sumo el índice 1 medio a la i con i igual a 2, y ya acabe, porque hasta ahí tenía que llegar. Entonces sería esto de aquí, que es 1 medio más 1 cuarto, ¿no? Que son 5 cuartos, si no me estoy confundiendo. ¿Y quién sería entonces
a n. O sea, ya sabemos quién es a n, es hacer esto, pero ¿de qué manera quedaría? Abriendo. Es sumar desde i igual a 1 hasta n los términos 1/2 a la i. O sea, corriendo desde i igual a 1 hasta n. Pero pues esto sería 1/2, cuando i es igual a 1 sería 1/2 a la 1. Cuando i es igual a 2, sumamos después 1/2 a la 2. Después vamos corriendo el índice hasta n. Ahora i igual a 3. Entonces sería 1/2 a la 3. Y así sucesivamente hasta 1/2 a la n. Entonces, si bien podemos ver nuestra sucesión de manera más compacta como esta regla de correspondencia, pues también podemos verla como esta. Es otra manera equivalente de ver esto. Es más formal esta, nomás me gustaría dar ese comentario. Pero bueno, continuemos. Entonces ya vemos que sí está bien definido. Es una función que para cualquier natural yo sabría qué hacer. Es un procedimiento bien definido que yo realizaría y me llevaría a un número real, una vez que lo termino de hacer. Tendría que sumar todo esto, pero al final me sale un número. Entonces, en efecto, para cualquier natural estoy obteniendo un número. Entonces, en efecto, es una sucesión bien definida. Entonces, ¿qué hay que probar? Pues que es de Cauchy. Nada más eso. Hay que probar que es de Cauchy y pues vamos a hacerlo. De nuevo, vamos a proceder como de manera análoga, como se hacía con las pruebas formales de convergencia, y es escribiendo el término del meollo del asunto, ¿no? AM menos AN, valor absoluto de eso. O sea, el valor absoluto de AM menos AN, es decir, la distancia del término enésimo a la distancia del término enésimo. Entonces, de aquí me doy cuenta, si yo escribo, si yo voy a suponer de nuevo, sin pérdida de generalidad, M más grande que N. Sin pérdida de generalidad, suponemos. Muy bien. Entonces, si yo escribo el término enésimo, lo voy a escribir de una manera expandida, pues sería otra vez 1/2, más 1/2 a la 2, más 1/2 a la 3. Y así sucesivamente hasta 1/2 a la m. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Y luego hay que restar, tenemos que restar dentro del valor absoluto. Imagínense que aquí está el valor absoluto enorme. Habría que restar el término enésimo, pero el término enésimo es, aquí voy a poner un paréntesis muy grande, es 1/2 más 1/2 al cuadrado, más 1/2 a la... Aquí otra vez, disculpen chicos, disculpen que les haga esto. Esto es un error didáctico, pero... Bueno, no va a ser necesario, lo dejo como n. Aquí n es igual a m, o sea que hay que sustituir m, y n aquí es n. Entonces es otra variable. Déjenme poner aquí una n tilde. Aquí n tilde se toma como m, y aquí n tilde se toma como n. Solo para no repetir nombres de índices. Y así sucesivamente hasta 1/2 a la n. Entonces no sé si se dan cuenta, recuerden que m es más grande que n. Entonces, expandiendo un poquito más, lo voy a hacer de esta manera un tanto intuitiva, no tan formal. Expandiendo un poquito más, nos podemos dar cuenta que aquí aparece el término 1/2 a la n, porque n es más chiquito que m, entonces vamos a pasar por él, y ya después aparece 1/2 a la n. En el término am aparecería. Y aquí solo aparecemos hasta la n. Entonces, observen cómo al restar, pues con este nos iríamos, pues se anularía esto, con esto se anularía esto, con este se anularía esto, bla, 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 y con este se anularía esto. Todos los primeros n términos de la suma se anularían con estos primeros n términos de acá. Entonces solo nos quedaría de la n más 1 en adelante. Entonces nos estamos dando cuenta que esa resta no es más que valor absoluto de 1/2 a la n más 1 más 1/2 a la n más 2, bla, 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 hasta 1/2 a la n. O puesto de una manera un tanto más formal, la suma con índice i corriendo desde n más 1
hasta m del término 1 medio a la i. Valor absoluto de esto. Y bueno, como estos son puros términos positivos, la suma nos da un término positivo y el valor absoluto de un número positivo, pues es el mismo número. Entonces puedo anular aquí el valor absoluto sin problema. Entonces está resultando ser que esto de aquí es igual a esto de acá. O esto de acá, que es lo mismo. Esto es una manera expandida de escribir esto. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues continuemos. Ya tenemos aquí es igual. Ahora vamos a hacer otro truco. Y es, fíjense que aquí no hemos hecho más que escribir a qué es igual esto. Esto es igual a esto. No hemos acotado por nada todavía. Entonces el truco que vamos a hacer es el siguiente. Voy a simplificar esta expresión, que es la suma de 1 medio a la i, desde i igual a n más 1 hasta n. Quiero hacer eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es llamarle al número que resulta, voy a llamarle a la suma de estos números. Este es un truco muy viejo, muy usado, seguramente ya lo han visto. Una vez que termináramos de hacer todo el procedimiento, al final sumar todo esto nos daría un número bien determinado. Llamémosle a dicho número. Entonces, lo que yo puedo hacer es multiplicar a por 1 medio. Y si multiplico a por 1 medio, estarán de acuerdo que pues voy a incrementar los exponentes. Entonces me quedaría 1 medio a la n más 1. Sí, lo voy a poner así. 1 medio a la n más 1 sería este. Una vez que esparcimos el 1 medio por todos estos factores, más 1. Porque estoy multiplicando por otro 1 medio. Más 1 medio a la n más 2 más 1, porque estoy multiplicando por otro 1 medio. Y así sucesivamente hasta 1 medio a la m, ya que estoy multiplicando aquí por 1 medio está multiplicando aquí es todo esto. Distribuyo 1 medio aquí, 1 medio acá, 1 medio acá. Me quedaría m a la m más 1. Entonces me doy cuenta que si yo resto esto de a le resto 1 medio de a, me puedo dar cuenta que no lo voy a hacer, pero bueno, lo que quiero que noten es que aquí queda n más 1, o sea, n más 2. Se incrementó el exponente, más 1. O sea, se pasó al siguiente, aquí quedaría n más 2. Aquí es n más 2 más 1, es decir, n más 3. Y el siguiente sería n más 4, etc. Entonces vean cómo tenemos los mismos exponentes que arriba, pero aquí empezamos desde n más 2, no desde n más 1, y terminamos uno posterior. Aquí terminamos en m, el último exponente es m, y aquí el último exponente es m más 1. Y estoy restando esto. Entonces estos van con signo menos, irían con signo menos. Entonces observen que este se iría con este, porque este es positivo y este quedaría negativo una vez que multiplicamos por menos. Déjenme poner el menos de una vez. Menos, menos, menos. Imaginen que ya multipliqué por menos para sumar esto con esto. Y bueno, el n más 3 sería con el que está acá. Así sucesivamente, todos se irían. Por supuesto, aquí antes del m más 1, 1 medio a la m más 1, hay 1 medio a la m. Y ya después sigue el 1 medio a la m más 1. Bueno, ya están con signo menos. Entonces, este sería con este. Entonces, finalmente sobreviviría este término, nada más, y este. Entonces, esto de aquí es igual a 1 medio a la n más 1 positivo, menos 1 medio a la m
más 1. Espero me haya dado a entender. Es un procedimiento muy simple que pueden encontrar en cualquier libro. Y es el procedimiento concreto de, muchas veces esto lo ven así. Tengo que A es igual a Rn más 1 más Rn más 2, bla, bla, hasta Rn. Y luego multiplican a R por A. Este es A. Entonces, todos los exponentes se incrementan 1, entonces se recorre. Entonces me queda Rn más 2 más Rn más 3. Este se multiplica por R, pues ahora es n más 3. El que seguía era n más 3, pero cuando multiplico por R es Rn más 4, porque se incrementa 1. Y así no hasta Rm más 1. Entonces fue lo mismo que hice, nada más que con R igual a 1 medio. Entonces ya cuando restan, por supuesto, esto se va con esto se va con esto, este sería con el anterior, solo sobreviviría este y este con signo negativo, una vez que resta. ¿Qué fue lo que pasó? R aquí es 1 medio. 1 medio a la n más 1 menos 1 medio a la m más 1. Bueno, entonces queda esto. Entonces yo aquí puedo despejar A y me queda A menos 1 medio de A es igual a esto, entonces me quedaría que 1 medio de A secas es igual a esto. ¿Estarán de acuerdo? Porque si a A le resto 1 medio de A, pues me queda 1 medio de A. Y de aquí puedo despejar A. Entonces me queda que A es igual a 1 medio a la n más 1 menos 1 medio a la m más 1 sobre 1 medio. Pero recordemos que A también era toda la suma, ¿no? Desde n, de 1 medio, desde el índice I igual a n más 1 hasta el índice m. Recuerden cuál es la definición de A, así lo vimos. Y a su vez, recuerden que esto de aquí, la suma desde de 1 medio a la I, desde I igual a n más 1 hasta m, no era más que la resta, no era más que la distancia, esto no era más que la distancia de AM a n. Lo encontramos, fue lo primero que encontramos. Entonces lo que acabamos de encontrar, A es igual a esto de acá. Entonces lo que acabamos de encontrar es que la distancia de AM a n es igual a esto de aquí. 1 medio a la n más 1 menos 1 medio a la m más 1 sobre 1 medio. Entonces aquí podríamos en particular, pues sí, podríamos anular 1 medio de aquí con un exponente de acá arriba para cada uno, o sea, hacer la división. Entonces aquí me queda 1 medio a la n. No siempre va a pasar esto y no hubiera sido un problema si no lo hiciéramos, pero pues para acabar pronto. Y aquí hago la división y me quedaría 1 medio a la n. Porque hay que restar 1 al exponente. Entonces quedaría n y quedaría n. Y quedaría eso de ella. Y finalmente ya llegó la parte que siempre tenemos que hacer, que es de ir acotando, ¿no? Por expresiones cada vez más simples. Esta expresión de aquí resulta ser igual a esto, en el fondo. La distancia del término m a n de esta sucesión resulta simplemente ser 1 medio a la n menos 1 medio a la n. Corrobórenla con casos específicos si no la creen. Entonces lo que quiero hacer es acotar, y pues por supuesto voy a acotar por la misma expresión que puse ahorita. Dense cuenta que este es un número más grande que este, ya que n es más chiquito que m. Entonces cuando yo elevo un número menor que 1, como es un medio, pero positivo, menor que 1, cuando lo elevo a un exponente, entre más grande sea el exponente, más chiquito se vuelve el resultado. Entonces este es un exponente más chiquito que este, por lo tanto 1 medio a la n es más grande que 1 medio a la m. Entonces realmente, si yo solo me quedara con esto de aquí, pues eso sería un número positivo más grande que si le quito un pedacito. Y pues esta podemos entenderlo como nuestra expresión 1 de nm. O ya que solo depende de n, nuestra expresión 1 de n.
como es mejor, ¿no?, que vayamos simplificando, que ya no aparezcan las dos variables. Donde recuerden que n es el índice más chiquito de los dos. M es más grande que n. O sea, n es el más chiquito de los dos. Entonces, así le llamamos a esa expresión. Es el nombre que le estamos dando. Y, de nuevo, pues podemos acotar esta expresión. Ya lo había hecho antes. Pues, probamos que 1 medio de la n siempre era menor que 1 sobre n. Menor o igual que 1 sobre n. Lo hicimos, lo acabamos de hacer. Y finalmente, queremos hacer que esto sea menor que epsilon. Y ya sabemos que para lograr decir que esto es menor que epsilon hay que cumplirse una condición. Déjenme llamarla aquí condición 1 porque esto fue válido siempre, entonces no me voy a meter ni siquiera en eso. Y la condición, si no mal recuerdan, era que para que en efecto 1 sobre n fuera menor que epsilon, la condición que tenía que cumplirse era si n es más grande que 1 sobre epsilon, entonces ya pasa que epsilon es más grande que 1 sobre n. Entonces nuestra n, para que logremos poder escribir esto aquí, tiene que estar cumpliendo la condición de ser mayor que 1 sobre epsilon. Entonces, igual que hicimos en la parte anterior, lo único que tendríamos que hacer es sacar pues el máximo de nuestras condiciones, o sea, el máximo de las n, pero pues ya no haciéndolo así, o sea, habría que escribir n de epsilon es igual a, lo definimos como el máximo de las n, pero pues en este caso solo apareció 1 porque los demás pasos los podemos dar siempre. O sea, o podemos imaginar que están ahí, condición 2, 3, nada más que fue menos 1, pero bueno, no hubiera importado. Le pongo 1 sobre epsilon, 1 por seguridad, trunco, y sumo 2, solo para superar siempre la parte de la truncada. O sea, de quitar la parte fraccionaria. Entonces, esta n de epsilon está cumpliendo siempre ser mayor que 1 sobre epsilon. Por lo tanto, si yo agarro una n más grande que n de epsilon, una m y una n más grande que n de epsilon, en particular está pasando que n es más grande que n de epsilon, y si está pasando que n es más grande que n de epsilon, podemos dar todos los pasos lógicos que dimos hasta concluir, ya no lo voy a hacer, que está pasando que la distancia de AM a AN es menor que epsilon. Que era lo que queríamos probar que pasaba. Entonces nuestra n de epsilon es esta de aquí, la podemos definir así. Ya la exhibimos. Agárrate como n de epsilon esto. Y esto fue para cualquier epsilon positiva. Fija pero arbitraria. Entonces esta sería nuestra n de epsilon. Hay que exhibir la n de epsilon, no hay que mostrar que existe, aquí está. Tú dices, agárrate esta y funciona, que si pasa que n y m son más grandes que n de epsilon, sí está pasando esto de acá. Entonces, pues ahí está, lo que logramos probar de nuevo, haciendo un repaso de la condición de Cauchy, que de hecho ahorita la escribí incorrecta, entonces déjenme escribirla bien. Solo porque una parte nomás la dije, no la escribí, y es para cualquier epsilon positivo, en efecto fue fijo por arbitrario, podemos tomarlo fijo por arbitrario, existe n de epsilon natural, que fue la que exhibimos, el máximo de menos 1 y 1 sobre epsilon, truncamos y lo sumamos 2 y eso nos da un número natural, que tal que si pasa que n y m naturales cumplen con ser n y m mayores que n de epsilon, entonces, aquí me faltó el entonces en lo anterior, chicos, disculpen. Entonces pasa que la distancia de AM a AN es menor que epsilon. A ver, déjenme escribir esto abajo. Si n y m son más grandes que n de epsilon, sí está pasando que la distancia de esos términos de la sucesión es menor que epsilon. Esto lo verificamos y esto lo tomamos como hipótesis, ¿no? Y pudimos concluir esto. El entonces es muy importante, disculpen que no lo haya puesto antes, pero creo que sí lo dije con palabras. Y bueno, pues fue lo que acabamos de probar. Y aquí terminan los ejemplos, chicos. Fue la clase correspondiente al día de hoy.